En este video vamos a resolver un problema de termodinámica, más específicamente un problema de temperatura de equilibrio. Para ello vamos a utilizar el siguiente problema tipo, que dice: se cuenta con un sistema adiabático compuesto inicialmente por 10 gramos de hielo a menos 5 grados centígrados y 100 gramos de agua a 70 grados centígrados. Lo primero que nos pide el problema es que calculemos la temperatura de equilibrio que va a alcanzar el sistema. Y luego que en un gráfico de temperatura y calor representemos cómo fue la evolución que tuvieron cada una de las fracciones que componen al sistema. Tenemos que recordar que cuando hablamos de un sistema adiabático, hablamos de un sistema que no tiene ni pérdidas de energía ni ganancias de energía respecto al ambiente. Es decir, que toda la energía va a quedar retenida dentro del sistema. O sea que no hay ni pérdida ni ganancia. Bien, entonces, en este caso lo que tenemos son dos muestras. Una de hielo a menos 5 grados y otra de agua a 70 grados centígrados. O sea, tendríamos en un extremo los 70 grados centígrados y en otro extremo los menos 5 grados centígrados. ¿Qué ocurre cuando combinamos dos muestras con temperaturas diferentes? Lo que va a ocurrir es que se va a llegar a una temperatura intermedia entre las dos al estabilizarse el sistema, digamos, al llegar al equilibrio. Esta temperatura obviamente va a estar entre 70 y menos 5, pero por ejemplo podría estar más cerca de 70, podría estar más cerca de menos 5 o podría estar justamente en medio, ¿sí? Es muy difícil predecir a simple vista cuál va a ser la temperatura de equilibrio del sistema, por eso es necesario poder calcularla. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que pueden darse diferentes situaciones, sobre todo en este caso donde tenemos dos muestras que están en distintos estados, porque tenemos el agua en estado sólido acá, 10 gramos, y luego tenemos agua en estado líquido. Entonces yo ahora a mano alzada, usando los gráficos de temperatura y de calor, voy a representar diferentes situaciones posibles, ¿sí? Por ejemplo, la primera situación que podríamos tener es que acá tenemos temperatura y acá calor. Y acá tenemos la temperatura de la muestra de hielo, menos 5, y la temperatura de la muestra de agua, que es 70. Bueno, lo primero que puede pasar es que la temperatura de equilibrio se encuentre más cerca de los 70 grados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el agua líquida tenga más influencia en el sistema y la temperatura de equilibrio se encuentre más cerca de esa muestra, ¿no es cierto? ¿Qué ocurriría entonces con cada uno de los componentes? Para el caso del agua, lo único que ocurriría es que bajaría su temperatura de 70 hasta la temperatura de equilibrio, ¿sí? Pero con el caso del hielo tendríamos más etapas. ¿Por qué? Porque primero el hielo tendría que subir su temperatura hasta 0, ¿sí? En 0 tendría un cambio de estado, porque justo 0 es la temperatura de fusión. Y luego de 0 tendría que subir hasta la temperatura de equilibrio. O sea, fíjense que tendríamos un calor 1, que es del agua, calor 2, que es del hielo subiendo su temperatura, calor 3, que es el del cambio de estado, y calor 4, que es el de el aumento del hielo, que ahora está en estado líquido, de 0 hasta la temperatura de equilibrio. Otra situación posible sería, por ejemplo, que en este caso, bueno, de nuevo tenemos temperatura en grados centígrados, tenemos calor en calorías, tenemos acá la temperatura del hielo, menos 5, y la temperatura del agua, 70. Bien, otra opción posible sería que, por ejemplo, la temperatura de equilibrio se encuentre más cerca de menos 5. Entonces lo que ocurriría es justamente lo opuesto a lo que veíamos anteriormente. Para el agua, lo único que ocurriría es que subiría su temperatura de menos 5 hasta la temperatura de equilibrio, o sea, hasta acá. Tendríamos ahí un calor 1. Mientras que para la muestra de agua pasaría lo siguiente. Primero disminuiría su temperatura hasta 0.
Luego en 0 cambiaría de estado y después de 0 bajaría su temperatura hasta la temperatura de equilibrio. Entonces ahí tendríamos un total de 3 calores. El calor 2, que es cuando baja de 70 hasta 0, calor 3 cuando hay un cambio de estado y calor 4 cuando su temperatura baja de 0 hasta la temperatura de equilibrio. Otra situación posible sería, por ejemplo, que la temperatura de equilibrio se encuentre justamente en 0, por ejemplo. Si acá tenemos menos 5, acá tenemos 70. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Podría pasar que el agua llegue hasta 0, pero no cambie de estado, y que el hielo llegue hasta 0 y tampoco cambie de estado. Ahí únicamente tendríamos dos calores. El calor del agua que bajó su temperatura y el calor del hielo que subió su temperatura. Otra opción también sería que haya cambio de estado, por ejemplo en algunas, por ejemplo que el hielo cambie de estado en 0, que esté en líquido a 0. Ahí tendríamos tres calores. La otra opción sería la opuesta, que el agua cambie de estado en 0 y llegue a estar en estado líquido pero en 0 grados centígrados. Bien, como pueden ver hay diferentes situaciones posibles, entonces resulta un poco difícil darnos cuenta de qué es lo que va a ocurrir realmente. Bien, ¿qué criterio podemos considerar para darnos cuenta de lo que va a ocurrir? Podemos fijarnos en la cantidad de masa que tiene cada una de las muestras. ¿Por qué? Porque si bien la temperatura inicial de cada una tiene influencia en el resultado final, la masa de cada muestra es la que tiene mayor peso, justamente, en la temperatura de equilibrio que va a alcanzar el sistema, ¿sí? Entonces, aquella muestra que tenga mayor masa va a tener más influencia en la temperatura de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, si la muestra que tiene menor temperatura tiene mayor masa, entonces la temperatura de equilibrio va a estar más cerca de esa temperatura inicial. Por ejemplo, si tuviésemos más hielo, la temperatura de equilibrio estaría más cerca de menos 5, que es lo que ocurre acá en este caso. Y si tuviésemos una mayor cantidad de agua a 70 grados centígrados, es posible que la temperatura de equilibrio esté más cerca de los 70 grados, que es lo que vemos acá en el primer caso. Justamente lo que ocurre es que acá tenemos 10 gramos de hielo, mientras que tenemos 100 gramos de agua, o sea, tenemos 10 veces más agua a 70 grados que hielo a menos 5 grados. Por lo tanto, lo que va a ocurrir, o lo más probable que ocurra, es esta primera situación de acá, donde la temperatura de equilibrio esté más cerca de 70, razón por la cual el agua solamente va a disminuir su temperatura, pero en el caso del hielo va a aumentar primero su temperatura, después va a tener un cambio de estado y finalmente va a subir su temperatura hasta la temperatura de equilibrio, ¿sí? Acá acordémonos que ya tendríamos agua, ¿no es cierto? Entonces, de todas las situaciones que vimos, la más probable que ocurra es esta, ¿sí? Entonces, solamente para reforzar el concepto, ¿qué vamos a mirar para darnos cuenta de lo que va a ocurrir? La masa de cada uno de los componentes. Si tenemos más masa de la muestra que tiene mayor temperatura, entonces la temperatura de equilibrio va a estar más cerca de esa temperatura más alta. En cambio, si tenemos mayor cantidad de la muestra que tiene menor temperatura, entonces la temperatura de equilibrio, perdón, va a estar más cerca de esa menor temperatura del sistema, ¿no es cierto? Bueno, acá voy a borrar estas dos y nos vamos a quedar únicamente con la primera, que es el caso que ocurriría en esta oportunidad. Acá lo que tenemos es que, apreté sin querer, son las fórmulas que vamos a necesitar utilizar justamente para resolver este problema. Ya como vimos en el video anterior, la fórmula de calor sensible se utiliza cuando hay cambios de temperatura pero no de estado, mientras que la fórmula de calor latente se utiliza cuando tenemos cambios de estado, ¿sí? En este caso vamos a necesitar utilizar las dos fórmulas. Bien, ahora una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que, como dijimos hoy, se trata de un sistema adiabático. Por lo tanto, no hay intercambio de energía con el ambiente, es decir, no hay ni ganancia ni pérdida de energía del sistema respecto al ambiente. ¿Cómo nosotros lo representamos eso? De la siguiente manera. Acá nosotros tenemos cuatro calores, ¿no es cierto? Calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4. Bien, el calor 1 dijimos que era el agua que pasa de 70
a temperatura de equilibrio, que el calor 2 era cuando el hielo pasa de menos 5 a 0, el calor 3 es cuando hay cambio de estado, y el calor 4 finalmente es cuando pasamos de 0 grados centígrados a la temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros sumamos estos calores, el resultado debería ser igual a 0. ¿Por qué debería ser igual a 0? Porque hay una parte del sistema que va a entregar calor y otra que va a tomar ese calor que es entregado, ¿sí? En este caso, ¿quién va a liberar el calor? El agua, que va a pasar de 70 a la temperatura de equilibrio, va a bajar su temperatura. Entonces, ese calor es un calor negativo, ¿sí? Recuerden que los calores que se perdían o que se liberaban, nosotros los representamos como negativos. Mientras que en el caso del hielo, fíjense que va a tener que tomar calor para que ocurran estos procesos. Primero, para pasar de menos 5 a 0 tiene que tomar calor. Para cambiar de estado tiene que tomar calor y para subir de 0 hasta la temperatura de equilibrio también tiene que tomar calor. Entonces, estos tres calores van a ser calores positivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que este calor, numéricamente, el calor que libera el agua, va a ser igual al calor total que tiene que tomar el hielo, ¿sí? Digamos, acá no hay ni pérdida ni ganancia de calor, sino que todo lo que es liberado por uno es tomado por el otro. Al ser iguales estos dos valores, pero con signos opuestos, justamente la suma de ambos nos tiene que dar 0, ¿sí? Esto va a ocurrir siempre en los sistemas adiabáticos cuando combinamos dos muestras con diferente temperatura. Una muestra va a liberar calor y ese calor que es liberado la toma la otra muestra para poder subir su temperatura. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a los cálculos. Bien, ¿qué es lo más recomendable en este tipo de ejercicios? Lo que podemos hacer es trabajar calor por calor de manera separada y una vez que tenemos los resultados de cada calor, sumarlos, ¿sí? O igualarlos a 0 en este caso. Bueno, entonces vamos a empezar a plantear cada calor por separado. Empezamos por el calor 1, que es el calor que corresponde al agua a 70 grados centígrados. Como no hay un cambio de estado, sino que hay un cambio de temperatura nada más, lo que vamos a hacer es usar la fórmula de calor sensible. Entonces, vamos a tener la masa es igual a 100, por el Cp, como está por encima de 100, está en estado líquido, perdón, como está encima de 0 y por debajo de 100, está en estado líquido, por eso vamos a usar el Cp1, una caloría sobre gramo por grado centígrado. Y esto lo vamos a multiplicar por el delta T, que era la temperatura final menos la temperatura inicial. Bien, ¿cuál es la temperatura final? No sabemos, es la temperatura de equilibrio. Entonces, vamos a poner acá como una incógnita, como TE. TEQ sería temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial, que sería en este caso 70. Ambos factores estarían en grados centígrados, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora voy a borrar esto de acá, que era solamente para ejemplificar hoy, así no nos molesta. Ahora lo que tengo que hacer es tratar de realizar la mayor cantidad de cálculos posibles dentro de este calor, ¿sí? Entonces calor 1 sería igual a... Lo que podría hacer es, por ejemplo, multiplicar estos gramos por el Cp. Entonces 100 por 1 me da 100, pero acá como tengo gramos y acá también tengo gramos, se cancelan, este se va con este, y el resultado me queda en calorías sobre grados centígrados. Esto se multiplica por el delta T, que era temperatura de equilibrio, menos 70 grados centígrados. Bien, ¿qué podríamos hacer ahora con este término? Podríamos aplicar una distributiva, es decir, multiplicar este valor por la temperatura de equilibrio y luego multiplicar este valor por los 70 grados centígrados. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso? Sería 100 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio. Entonces nos quedaría justamente ese valor, ¿no es cierto? 100 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio.
menos, o sea, hacemos este término, ahora ponemos el signo menos y hacemos con este término. 100 por 70, en este caso nos va a dar 7000. ¿En qué unidades va a estar? En calorías. ¿Por qué? Porque este grado centígrado de acá se va con este grado centígrado de acá. ¿Sí? En el caso anterior no podíamos cancelar porque no teníamos un valor numérico para esta temperatura. Bueno, con este calor, digamos, lo máximo que podemos calcular es esto. ¿Por qué? Porque acá en este término tenemos una incógnita que no sabemos cuál es, y este sería un término independiente. Entonces lo dejamos por acá y pasamos al calor 2. El calor 2, vamos a dividir acá, sería este calor de acá, que es cuando pasamos de menos 5 hasta 0 en la muestra de hielo. ¿Sí? Acá de nuevo tenemos un cambio de temperatura, pero no cambio de estado, así que lo que vamos a usar es la fórmula de calor sensible. La masa del hielo son 10 gramos. El Cp, en este caso, como está por debajo de 0, está en estado sólido, o sea que usaríamos este Cp, el Cp del sólido, que son 0,48 calorías sobre gramo por grado centígrado. Y eso lo multiplicamos por el delta T, es decir, la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. O sea, en este caso sería temperatura final es 0 menos la temperatura inicial, que es menos 5. ¿Sí? Acá acuérdense, aplicamos regla de los signos, menos por menos sería más. Y esto está en grados centígrados. Lo único que tendríamos que hacer en este caso es multiplicar todos los valores porque no tenemos incógnita en este caso. Y nos quedaría el siguiente resultado, sería 10 por 0,48 por 5 positivo. Nos da como resultado 24 calorías. ¿Por qué? Porque gramo se fue con gramo y grado centígrado se fue con grado centígrado. Y así terminamos con el calor 2. Ahora vamos a pasar al calor 3. En el caso del calor 3, acá voy a dividir. Lo que ocurre en el calor 3 es el cambio de estado de la muestra de hielo. ¿Sí? El hielo va a pasar de estado sólido a líquido. Entonces cuando teníamos cambios de estado usábamos la fórmula de calor latente. De nuevo, la masa del hielo son 10 gramos. Y en este caso el lambda que deberíamos utilizar es el lambda de fusión, los 80 calorías sobre gramos. ¿Sí? Porque justamente se va a fundir ese trozo de hielo. Bien, entonces acá gramos se va con gramos y el calor 3 va a ser igual a, en este caso, 800 calorías. Finalmente vamos a hacer el cálculo para el calor 4. Bien, en este caso entonces, el calor 4 va a ser este tramo de acá, donde el hielo ya pasó a estado líquido y ahora va a aumentar su temperatura desde 0 hasta la temperatura de equilibrio. De nuevo, como tenemos solamente cambio de temperatura pero no cambio de estado, vamos a usar la fórmula de calor sensible. Entonces la masa sería 10 gramos, solamente que ahora ya no es hielo, es agua líquida. Multiplicamos por el Cp, en este caso como está por encima de 0, ya pasa de estado sólido a estado líquido. O sea, usamos esta caloría sobre gramo por grado centígrado. Y esto lo multiplicamos por el delta T, o sea, la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso la temperatura final es la temperatura de equilibrio, o sea, es nuestra incógnita, vamos a ponerla acá, TEQ, menos la temperatura inicial que era 0. Bien, de nuevo, al igual que en el calor 1, lo que vamos a hacer es trabajar todo lo que podamos en este calor. ¿Sí? Lo primero que podríamos hacer es multiplicar los gramos por el Cp. Entonces nos quedaría calor 4 igual a 10 por 1, sigue siendo 10, pero solo que acá gramos se va con gramos y las unidades serían calorías sobre grado centígrado. Esto tendría que estar multiplicado por la temperatura de equilibrio menos 0
grados centígrados. ¿Qué tendremos que hacer ahora? Este término aplicar una distributiva con estos de acá. Sería entonces 10 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio. Sí, 10 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio. Recuerden que esta temperatura de equilibrio sería como una X en un sistema de ecuaciones común y corriente, ¿sí? Nosotros en este caso la identificamos de esta manera para que sepamos específicamente qué es el valor que estamos queriendo calcular. Bueno, hicimos acá esta parte, ahora multiplicamos este valor por 0. Ponemos el signo menos y, bueno, 10 calorías sobre grados centígrados por 0, nos quedan 0 calorías, ¿sí? En este caso no haría falta agregar este dato, pero yo lo voy a agregar para que sepamos, digamos, que se obtuvo de la multiplicación de este valor con 0, ¿sí? Bueno, grados centígrados se fue con grados centígrados y nos quedan calorías. Bien, digamos que ya obtuvimos los resultados parciales, digamos, para cada calor. Este sería para el calor 1, este sería para el calor 2, este para el calor 3 y este para el calor 4. Bien. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Ahora deberíamos, con estos valores, llevarlos a esta expresión de acá, ¿sí? Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es borrar todo esto que calculé acá abajo para poder hacer los cálculos de manera más cómoda, digamos. Bueno, ahora voy a hacer este planteo, si voy a reemplazar estos calores por los resultados que obtuvimos anteriormente. Yo los tengo anotados en un papel, entonces voy a utilizar esos datos, pero bueno, ustedes lo van a tener en su desarrollo del problema. El calor 1, entonces dijimos que era igual a 100 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio. Menos 7000 calorías, ¿sí? Este sería el calor 1. A esto le tenemos que sumar el calor 2, que dijimos que el calor 2 era igual a 24 calorías. A esto tenemos que sumarle el calor 3, que dijimos que era igual a 800 calorías. Y recuerden que estos resultados fueron los que obtuvimos en los cálculos anteriores. Y a esto tendríamos que sumarle el calor 4, que el calor 4 sería, en este caso, 10 calorías sobre grados centígrados por la temperatura de equilibrio menos 0 calorías, ¿sí? Acuérdense, estas 0 calorías no son necesarias agregarlas, pero bueno, yo las agregué para que sepamos de dónde salieron nada más, ¿sí? Pero ustedes cuando hacen el proceso obviamente no hace falta que la agreguen. Bien, y todo esto es igual a 0, ¿sí? Este sería el calor 4, calor 1, calor 2, calor 3, calor 4. Bien, vamos a poder apreciar en este caso que tenemos varios términos que tienen las mismas unidades. Entonces, esos términos que tienen las mismas unidades pueden ser sumados, ¿sí?, entre sí. Por ejemplo, acá tenemos este término que está en calorías, este término también está en calorías, este también está en calorías, y bueno, este también, aunque no suma ni resta nada. Y luego tenemos este término que está en calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio. Y acá también. Entonces, podemos sumar estos dos términos, 100 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio, más 10 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio, sería igual a 110 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio, ¿sí? Sumamos estos dos, las bases de los dos términos. Bien, y a esto ahora tendríamos que hacer menos 7000 más 24 más 800 menos 0. Si hacemos ese cálculo, nos va a dar como resultado menos 6176 calorías. Y todo esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Recuerden, sumamos estos 4 términos por un lado y estos 2 términos por el otro. Y obtenemos esta expresión de acá. Bien, nuestro objetivo siempre ha sido
poder hallar justamente la temperatura de equilibrio, o sea, este término de acá. Entonces, ahora que simplificamos lo más posible esta expresión de arriba, podríamos tratar de despejar justamente la temperatura de equilibrio. Entonces, el primer término que podríamos despejar, pasar del otro lado, sería estas calorías, ¿sí? En este caso, acá están restando, pero del otro lado pasarían sumando, o sea, que quedarían en este caso más 6.000, no hace falta poner el más, pero yo lo voy a poner para que se note la diferencia, digamos, 6.176 calorías. Y esto nos queda de este lado, queda 110 calorías sobre grados centígrados por temperatura de equilibrio. Bien. Ahora, este término que está multiplicando a la temperatura de equilibrio puede pasar del otro lado dividiendo. Entonces, temperatura de equilibrio sería igual a 6.176 calorías divididas por 110 calorías sobre grados centígrados. O sea, calorías se iría con calorías y el resultado nos quedaría en grados centígrados. Entonces la temperatura de equilibrio en este caso sería de, hacemos la división, aproximadamente 56,15 grados centígrados. ¿Sí? Entonces de esta manera llegamos al resultado final. Bien, entonces, importante poder identificar en qué punto aproximadamente estaría la temperatura de equilibrio. Dijimos que para eso vamos a ver las masas. Entonces, si hay una muestra que tiene mayor masa, la temperatura de equilibrio posiblemente esté más cerca de esa temperatura inicial, ¿sí? En este caso, justamente lo que ocurrió es que teníamos mayor cantidad de masa del agua, entonces la temperatura de equilibrio debería estar más cerca de 70, que es de menos 5. Entonces planteamos esta situación posible, donde tendríamos un calor para el agua y 3 calores para el hielo. A partir de eso, planteamos esta expresión, ¿sí? Que la sumatoria de todos los calores daba 0. ¿Por qué? Porque es un sistema diabático. Y ahí fuimos trabajando calor por calor hasta obtener estas expresiones para cada calor. Finalmente sumamos los términos que tenían las mismas unidades. Y por último despejamos la temperatura de equilibrio. Fíjense que la temperatura de equilibrio nos da 56,15, ¿no es cierto? Justamente está más cerca de 70 que de menos 5, ¿sí? Bueno, lo último que nos quedaría en este caso es plantear el gráfico de temperatura y de calor y que representemos la evolución para cada una de las fracciones, ¿sí? Bueno, lo ideal sería que ahora ustedes hagan este gráfico de manera, si se puede, a escala o lo más aproximado a las escalas y que lo representen, ¿sí? De hecho, bueno, yo voy a hacer ahora a mano alzada nuevamente, voy a hacer una corrección sobre este gráfico, ¿sí? Teniendo en cuenta más o menos este planteo, ¿sí? Yo inicialmente cuando hice este gráfico tuve un pequeño error que es el siguiente, ¿sí? Los calores que, digamos, son positivos, que ganan los sistemas, se representan del lado derecho del cuadrante, mientras que los negativos, los que se pierden, se representan del lado izquierdo. O sea que yo acá en este gráfico en realidad el calor 1 tendría que haberlo puesto de este lado, ¿sí? Entonces yo ahora voy a hacer una pequeña corrección, borro esto y hago la corrección del gráfico. Bien, en este caso el calor 1, bueno, primero que nada, perdón, tendríamos que plantear dónde estaría la temperatura de equilibrio, sería 56,7, digamos que estaría más o menos por esta zona, 56,15, no 0,7, perdón, 0,15. Esto acuérdense, temperatura en grados centígrados y esto es calor en calorías, ¿sí? Bien, si nosotros hacemos una correcta representación gráfica, digamos que la temperatura de equilibrio iría de acá, perdón, la temperatura del agua iría de acá hasta acá más o menos, ¿sí? Hasta la temperatura de equilibrio. Esto sería el calor que necesitamos que pierda el agua, ¿sí? Este calor es negativo. Por otro lado, la muestra de agua de hielo, tendría que subir su temperatura hasta 0, primer calor, luego tendría que haber un cambio de estado y finalmente tendría que subir su temperatura hasta también la temperatura de equilibrio, que es 56,15 grados centígrados. Bueno,
este calor de acá debería ser positivo y debería ser exactamente igual a este calor de acá que fue el que perdió el agua, ¿sí? Obviamente esto está hecho en mano alzada, ustedes deberían hacerlo por ahí tal vez a escala y les quedaría justamente que este calor sería igual a este calor, ¿sí? La manera correcta, como les digo, de representar es los calores negativos van en el cuadrante izquierdo y los positivos en el cuadrante derecho, ¿sí? Yo en el caso anterior lo hice simplemente para representar las diferentes situaciones, digamos que no estaba tan correcto, pero este gráfico sí sería más correcto a la hora de plantear el problema, ¿sí? Bueno, con esto terminamos este problema. Espero que les haya sido útil y que puedan practicar a partir de este ejemplo.